Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. ¿Qué tan fácil para ti es salir de tu comodidad? Digamos, de las cosas que para ti generan seguridad, confianza, placer, bienestar. ¿Qué tan fácil para ti es salir de la comodidad? Hoy en nuestra lectura del Nuevo Testamento en un año nos adentramos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, así que les invito a leer este episodio de Marcos capítulo 6 verso 30 en adelante. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se asombraron, se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. ¿Qué tan fácil para ti es salir de la comodidad? Bueno, yo soy Panky y este es el devocional en casa, así que te invito a escuchar esta primera canción y ya regresamos. De los milagros de Jesús relatados en los evangelios, este es uno de los más conocidos.
la multiplicación de los panes y de los peces. 5.000 personas comieron, sin contar hombres y mujeres. Podríamos hacer cuentas aquí por lo menos de 20.000 personas. Una multitud de personas comieron por este milagro. Y bueno, muchas veces nos enfocamos en el milagro por lo extraordinario, por lo asombroso, por lo milagroso. Pero en esta mañana les voy a invitar a que nos adentremos en los detalles que están detrás del milagro. Bueno, lo primero que encontramos en el verso 30 del capítulo 6 es la escena de los discípulos llegando donde Jesús, haciéndole un reporte de su viaje, de su corto viaje misionero. No sabemos cuánto duró ese viaje, pero Jesús en el verso 7 los envía con unas indicaciones muy precisas de lo que debían de hacer, de lo que debían enseñar, de cómo debían comportarse, de lo que debían llevar. Bueno, en el verso 30 los discípulos llegan haciendo un reporte de lo que habían hecho y de lo que habían enseñado. Y esto de lo que habían hecho y lo que habían enseñado estaban repitiendo lo que habían visto en Jesús antes. Y eso va a ser importante más adelante en este devocional. Seguramente Jesús los ve muy agotados. Entre otras cosas, el texto deja ver que había mucha gente entrando y saliendo. Es decir, había un gran movimiento de personas con necesidad de escuchar y de recibir milagros y atención por parte de Jesús. Ahora Jesús ve esta necesidad de este agotamiento por lo que están pasando él y también sus discípulos, y toma la iniciativa de ir a descansar en un lugar solo y tranquilo, como ustedes pueden ver en el verso 31. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Ahora, por otra parte, ellos, se fueron al desierto. Salieron con Jesús, aquí dice en el verso 32, así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero miren lo que sucede, y esto es lo que estoy diciendo, que está lo que sucede detrás del milagro o lo que antecede al milagro. Lo que pasó fue que de esa multitud de personas que estaban ahí se enteraron, verso 32, pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados, es decir, desde todas las ciudades, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Bueno, y este es el punto a donde quiero llegar en este momento. Estamos en el momento de la confesión y vemos a un grupo grande de personas dejando su comodidad, dejando el lugar, el lugar de donde vivían. Aquí el texto dice que venían de muchas ciudades, todo por ir a escuchar al maestro. Ellos pensaron que se iban a escapar, digamos, de Jesús, y los discípulos pensaban que se iban a escapar, que iban a tener un tiempo de descanso, pero la necesidad de estas personas de escuchar al maestro los hizo literal perseguirlos. Y una cosa curiosa que se menciona en el texto es que mientras Jesús y los discípulos van en un barco a tratar de aislarse por un momento para descansar, esta gente dice aquí que van a pie y corriendo, tanto así que llegan primero que Jesús y los discípulos. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la confesión? Podríamos pensar, no sé si a ti te pasa o te ha pasado en este tiempo de la cuarentena extendida, que nos hemos acomodado a propósito de la comodidad y preferimos ahora ciertos escenarios donde no tenemos que desacomodarnos, y con la excusa de me puedo conectar, ya estuve, no es tan importante, si he estado congregándome con mi iglesia por varios meses, ¿por qué no lo puedo seguir haciendo? Aquí vemos un ejemplo en estas personas
de hacer hasta lo imposible, de desacomodarse, de irse corriendo a pie solamente por ir a escuchar al Maestro. Y quizás un pecado que debemos confesar es nuestra pereza, de pronto también nuestra apatía o nuestra falta de deseo por escuchar la palabra de Dios. No sé si te ha pasado en estos días. Este es un buen momento para confesar delante de Dios y pedirle: Señor, quiero tener pasión, quiero tener deseo de escuchar tu palabra, quiero desacomodarme literal de esta cama donde estoy tan cómodo, o de este lugar tan fresco, tan lleno de paisaje o de lo que sea, pero quiero salir con otras personas corriendo a escuchar tu palabra. Y eso puede significar dejar algunas cosas, quitarle tiempo a las novelas, a libros, a películas, a personas, al gimnasio, al deporte, por dedicarle un poco de tiempo a la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces este es el momento de confesar y de llegar delante de Dios y pedirle que nos ayude, que nos perdone y que nos ayude. Así que, Señor, te oramos en este día, Dios. Vemos en estas personas esta pasión, esta decisión por escuchar a Jesús, que se desacomodaron, que salieron corriendo a pie, persiguiendo al Maestro porque querían escucharlo. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, nos vemos y vemos personas apáticas, perezosas, cómodas, que no están dispuestas a negociar ciertos placeres. Señor, ayúdanos a dejar eso, a decidir dejarlo y a tomarnos en serio, Señor, el tema de escucharte a ti por medio del estudio de la palabra personal, pero también de ir corriendo a nuestra iglesia, a nuestra congregación con otras personas y escuchar tu palabra y recibirla también. Ayúdanos en eso, Señor. Ayúdanos que si nos hemos enfriado por alguna razón, que si hay desánimo espiritual, que si hay desánimo para leer la Biblia, para orar, Señor, tú nos puedas, con la ayuda del Espíritu Santo, volver a animar y volver a ver lo importante, lo tangencial que es las Escrituras para todo el creyente y la predicación. Ayúdanos a ver eso como una gran oportunidad para avivar nuestras vidas, para conectarnos con tu palabra y con tu voluntad con nosotros. Perdónanos, Señor, si hay algo de esto en nuestras vidas y ayúdanos. Amén. Bueno, hay más, así que escucha esta canción y ya regresamos. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Bueno, gracias por continuar ahí. Hay una cosa muy llamativa en el texto que se dice acerca de Jesús. Estamos en el momento de la adoración y es en el momento donde pensamos en estas cualidades acerca de Jesús o de nuestro Dios. Hay una cosa que se menciona en el verso 34
Jesús se baja de la barca con sus discípulos y ya como dijimos antes, ya estaba la multitud ahí. Y dice claramente que Jesús desembarcó, vio tanta gente y tuvo compasión de ellos. Yo creo que una razón para adorar a Dios en este momento es pensar en todos los momentos que Dios nos ha recogido, que Dios nos ha atendido, que Dios nos ha acompañado por compasión, porque ha visto nuestra situación, nuestra necesidad, nuestros problemas, nuestras dificultades, y allí Dios ha desembarcado, se ha bajado de la barca y nos ha visto ahí de frente con esa situación, y Dios ha tenido compasión de nosotros, y eso nos debe animar como a adorar al buen Dios, al saber, a recordar, a reconocer que tenemos un Dios compasivo. Es decir, no es un Dios indiferente a nuestras necesidades, y eso nos debe traer esperanza, nos debe traer alegría también, y nos debe dar un motivo de alabanza a Dios. Porque piensa por un momento que esta cualidad no existiera en Dios. Eso sería pensar que Dios no fuera compasivo, que Dios no viera nuestras necesidades, su corazón no se arrugara cuando hay situaciones difíciles. Pues claramente la Biblia, por este pasaje y por muchos otros, sabemos que Dios es un Dios compasivo, es decir, que le duele las necesidades, los problemas por los que pasamos. Creo que eso es un motivo de adoración, de reconocer su bondad, de reconocer su amor profundo hacia nosotros, y de recordar que no importa la situación en la que estemos, contamos con un Dios compasivo. Señor, en este momento de adoración queremos exaltarte por tu compasión, que es grande, que es infinita. Gracias por ese amor que tú nos brindas. Gracias porque sabemos y hemos comprobado también a través de nuestra vida que tú actúas en misericordia, y te adoramos por eso. Te adoramos porque podemos sentir y ver tu amor, Señor, en nuestras vidas, en lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias porque también modelas esta compasión para nosotros reflejarla a otras personas o para darla a otras personas. Por eso te adoramos. Te adoramos también porque precisamente esta compasión, esta situación de pecado que hay en nuestras vidas fue la que llevó precisamente a Jesús a entregar su vida, y te adoramos a Jesús por eso, por esta compasión por la humanidad, por su situación de pecado, por la situación de estar alejados de Dios. Esa compasión se materializó en la obra de Cristo en la cruz, y te alabamos también por eso. Gracias, Dios, por tu compasión. Gracias porque podemos experimentar y testificar de tu amor. Amén. Bueno, ¿qué tan fácil para ti es desacomodarte? Sí, salir de algunos de tus privilegios de cualquier tipo, o de gustos, placeres. ¿Qué tan fácil para ti es eso? Bueno, ya regresamos porque hay más. Hoy que hacemos un alto, volvemos la vista al tiempo pasado y nos asombramos por lo que tú has hecho, y nos alegramos por tu salvación.
gracias por seguir ahí. Ahora estamos en el momento de la súplica. Este texto nos invita a pensar en que Dios ve nuestras necesidades. Estas personas tenían un hambre inmensa, ya lo mencionamos al principio, acerca de la palabra de Dios, de escuchar al Maestro, a Cristo. Y Jesús les enseña por horas y horas, y eso lo sabemos también por los otros relatos paralelos en los otros evangelios. Es probable que estas personas hayan pasado muchas horas escuchando a Jesús, y por la sugerencia que hacen los discípulos, que le dicen a Jesús: ¿por qué nos despachas a esta gente? Ya se está haciendo tarde, viven lejos, vienen de otras ciudades, por aquí no van a conseguir nada que comer. Y Jesús no solamente les alimenta como la parte espiritual con la palabra, enseñándoles, sino que también obedeciendo a su compasión, también les alimenta de manera física con panes y peces, al punto de que todos quedaron satisfechos, como se menciona en el texto. Así que en esta parte de súplica, oremos por las personas que tienen necesidad de un pan o de un pez. Supliquemos a Dios para que Él intervenga con compasión. Quizás hay una persona cerca de ti que está pasando mucha necesidad, y que en este momento, mientras oramos, puedas pensar en que quizás Dios también pueda usarte a ti para bendecir y para traer descanso en esta área de la vida. Señor, suplicamos esta noche por todas las personas que no tienen un pedazo de pan en la nevera o en la mesa el día de hoy. Señor, oro por las familias que están luchando, Dios, por que puedan tener la comida suficiente para toda la familia. Oro por las personas que están desempleadas. Oro por las personas que tienen deudas y que eso también las lleva, Señor, a quizás no tener todos los recursos necesarios, Señor, para su casa, para su vivienda, para sus hijos, para el colegio. Señor, aquí estamos viendo, Señor, que tú manifiestas tu compasión, dando lo que estas personas necesitaban. Así que oramos por personas que conocemos y que están pasando por necesidad. Apelamos, Señor, a tu compasión, apelamos, Señor, a tu misericordia, y te pedimos, Señor, que tú nos suplas el pan y el pez de cada día, Señor. Y oramos, Señor, confiando en que tú eres un Dios que nos ama, que nos protege y que también nos provee. Gracias, Señor, por manifestar tu compasión muchas veces en nuestras vidas. Lo vemos cada mañana, cada día, cuando comemos algo, cuando comemos un pedazo de pan o una arepa, un huevo. Ahí vemos tu compasión manifestada, Señor, en algo tan sencillo como la comida. Gracias por eso. Y te suplicamos otra vez, ayúdanos si hay personas cerca de nosotros que necesitan alguna cosa, que necesitan 12 huevos, 5 panes. Te pedimos, Señor, que si hay personas cerca de nosotros, que podamos ser una herramienta, un vaso, Señor, para mostrar misericordia, mostrar compasión con esas personas también. Te damos gracias por eso. Amén. Bueno, ya regresamos para la última sección de este devocional en casa. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré,
te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está. ¿Qué tan fácil para ti es salir de la comodidad, dejar placeres, situaciones que te generan bienestar? Bueno, al principio de este devocional hablábamos que Jesús y los discípulos estaban muy cansados y Jesús vio esta necesidad y les dijo a los discípulos: vámonos a un lugar solo y tranquilo para descansar. Lo que no contaba Jesús era que una multitud de personas los iba literal a perseguir porque querían escuchar al maestro. Bueno, es curioso ver cómo es la respuesta de Jesús cuando se encuentra con esta escena. Uno pensaría, por la propia experiencia, quizás lo digo por mí, que Jesús pudo haberse enojado, pudo haberse molestado, pudo haberse incomodado, pensando: bueno, no me van a dejar descansar un momento, quiero tener un momento a solas, quiero descansar un poco. Pero a propósito de la comodidad, la reacción de Jesús nos sorprende un poco. Y eso lo podemos ver en el verso 34. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y aquí va lo siguiente: así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Estas personas llegan en combo y llegan a dañarle el descanso a Jesús y a los discípulos. Pero la reacción de Jesús es tan distinta a la reacción que muchas veces tenemos nosotros cuando quizás hay otras personas que llegan a incomodarnos. Y en este momento de responder a la palabra, de acción de gracias, de convertir esta palabra en algo que pueda materializarse, digamos, como en el día a día, podríamos pensar en cómo reaccionamos cuando en algunos escenarios tenemos que salir de nuestra comodidad para servir a otras personas. Esto era lo que estaba pasando con Jesús y sus discípulos. Estaban saliendo de su momento de comodidad, de su corto momento de comodidad, para atender a otras personas. Ahora también es curioso ver cómo se refiere Jesús a estas personas. Dice que los veía como una oveja sin pastor. Bueno, ¿qué es una oveja que no tiene pastor? Una oveja que no tiene pastor es una oveja que no tiene guía, una oveja que fácilmente se puede ir por otro camino, una oveja que fácilmente puede ser confundida por otra cosa, una oveja que sin una guía no podría retornar a su casa. Entonces, esta es la forma en que Jesús describe a estas personas, y por eso dice que tuvo compasión de estas personas y comenzó a enseñarles. Entonces, aquí dos cosas. Uno, qué tan fácil nos desacomodamos para servir a otros, para servirles en el sentido de compartir lo que tenemos, en el sentido de dar, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, en el sentido de dar de nuestro tiempo, de sacrificar cosas personales para servir a otras personas.
pues claramente aquí hay un llamado a sacrificar algunas cosas para servir a otras personas. Y por otro lado, creo que también podríamos responder a esta palabra pensando en personas que están cerca de nosotros que no tienen pastor, que son como estas, como se describen estas personas, como unas ovejas sin pastor, y que quizás están esperando por personas como tú o como yo que les puedan enseñar acerca de la palabra. Puedes pensar en este momento algunas personas cerca de tu familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, que son como ovejas sin pastor y que necesita que alguien les enseñe, quizás saliendo de su comodidad, para apartar tiempo, para verse con esta persona, para llamarla, para escribirla. Creo que esta es una manera práctica de comprometernos o de responder a estas palabras. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan clara, Señor, tan fresca, tan dinámica, tan precisa para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este sentido de salir de nuestra comodidad muchas veces para servir a otras personas que están en necesidad. Aquí Jesús sorprende con su respuesta de que no se incomoda, no se molesta, sino que ve en aquellas personas esa gran necesidad de compartir el Evangelio, de compartir tu palabra, de enseñarles, de instruirles. Ayúdanos a ser como el Maestro, ayúdanos a seguir a Jesús, ayúdanos a ver que en ciertos escenarios vale la pena, Señor, sacrificar nuestros gustos, nuestro tiempo, nuestros placeres, nuestra comodidad para servir a otras personas. Ayúdanos a ser como el Maestro. Y ayúdanos también a ver a personas que están cerca de nosotros, que son como estas ovejas sin pastor, que necesitan que alguien les predique. Quizás nos has estado llamando a compartirles acerca de la palabra del Evangelio a personas que están cerca de nosotros, que claramente las vemos como ovejas sin pastor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos a hacerlo, a sacar el tiempo, a desajustar quizás nuestra agenda, Dios, a dejar a un lado algunos placeres, la comodidad para compartir, para sacar tiempo para cosas realmente significativas e importantes y compartir en amor no solamente tu palabra, sino también el pan de cada día, Señor. Muchas gracias por todo, por tu palabra. Amén. Bueno, gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. Los invitamos a suscribirse a este canal, a activar la campana de notificaciones y a compartir este devocional si ha sido de bendición para tu vida. Te animamos a seguir con la lectura del Nuevo Testamento en un año. Comparte tus peticiones de oración, que estaremos muy animados en orar por ti, por tus necesidades o por las cosas que también quieres agradecer a Dios. Nos vemos en un próximo devocional en casa. Bendiciones. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.